en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, llamado Grazalema, nunca pensaron que aquella invitación aparentemente inocente daría inicio a una cadena de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. No había ni motivos para sospechar ni rastros de tensión en el aire cuando Alejandro, con su tono práctico habitual, sugirió hacer una escapada familiar. Nos vendrá bien desconectar unos días, dijo, convencido. He reservado una casa amplia en las afueras, cerca de donde vive mi padre, para reunir a la familia, compartir comidas, pasear por los campos y, como siempre dice, recordar lo que realmente importa. Marina aceptó sin entusiasmo, aunque sin oponer resistencia. En realidad, no había razón para negarse. Todo parecía tan sencillo. Su relación funcionaba en la superficie. No eran una pareja que discutiera a gritos ni que evitara hablarse. Se organizaban, compartían decisiones, pero había algo sordo, un vacío que crecía silencioso entre ellos, aunque Alejandro nunca lo notaba. Él seguía siendo amable, correcto, con una palabra adecuada para cada ocasión, pero Marina no recordaba la última vez que sus manos se buscaron por deseo y no por costumbre. El día del viaje amaneció sin prisas. Mientras Marina preparaba su equipaje, se detenía frente al armario sin saber muy bien por qué. Finalmente eligió un vestido ligero, de un azul celeste pálido, con un escote que insinuaba más de lo que mostraba. No era vulgaridad, sino una elegancia sutil que hacía que sus curvas se adivinaran con delicadeza. Completó el conjunto con unas sandalias de piel marrón, que dejaban ver sus pies bien cuidados, y un collar sencillo de plata que rozaba su clavícula, aportando un toque de sensualidad discreta. La primera hora de carretera transcurrió entre silencios cómodos y comentarios sobre el tráfico. El padre de Alejandro, don Rafael, se había unido en el último momento, ocupando el asiento del copiloto, mientras Marina quedó en el asiento trasero, justo detrás de él. El destino estaba a varias horas, así que la conversación fue intermitente. De vez en cuando, don Rafael giraba la cabeza para comentar algo, y sus ojos se detenían en los de Marina con una atención que no podía pasar desapercibida, una mirada demasiado sostenida, demasiado directa para ser casual. Sonrió con complicidad y Marina desvió la vista hacia la ventana, fingiendo interés en el paisaje. No supo en qué momento empezó a notar los pequeños gestos, como sus dedos tamborileaban con paciencia sobre la consola del coche, como su voz tenía esa seguridad relajada que pocas veces había escuchado en alguien de su edad. Cada comentario suyo venía cargado de una ironía sutil, una confianza que, sin ser arrogante, sabía ocupar espacio. Al llegar, la casa era tal como Alejandro la había descrito, amplia, con ventanales enormes y un jardín cuidado, donde el olor a jazmín se mezclaba con la brisa fresca. Todo estaba dispuesto para hacernos sentir cómodos, casi demasiado perfecto. Mientras descargaban las maletas, don Rafael se ofreció a ayudar a Marina con las suyas. Su mano rozó la de ella al tomar el asa de una bolsa. Fue un contacto mínimo, pero Marina sintió una corriente tibia subir por el brazo, una sacudida involuntaria que la hizo apretar los labios. Durante la cena, la conversación giró en torno a temas familiares, anécdotas repetidas de reuniones pasadas, bromas que solo ellos compartían. Marina sonreía, participaba cuando tocaba, pero su atención seguía desviándose hacia don Rafael. Notaba cómo, de vez en cuando, mientras Alejandro hablaba, los ojos de su padre buscaban los suyos al otro lado de la mesa. No había nada explícito, ningún gesto obvio, pero cada mirada era como una nota disonante que rompía la armonía del momento. Cuando terminaron de cenar, Alejandro propuso salir a caminar por los alrededores, pero don Rafael dijo que prefería quedarse, que el viaje lo había cansado. Marina, sin pensarlo demasiado, decidió quedarse también, alegando que quería ordenar un poco la cocina. Antes de acostarse, Alejandro, sin mayor interés, le dejó un beso en la frente y salió. Quedaron solos en el comedor, el silencio cayendo entre ellos con un peso distinto al de la sobremesa habitual. Mientras recogía los platos, Marina sintió los pasos de don Rafael detrás de ella. No hizo ningún comentario, solo estaba ahí, observando. Podía sentir sus ojos en su espalda, en la curva de su cintura bajo el vestido. ¿Siempre tan dedicada?, preguntó finalmente, su voz baja, casi un susurro. Alguien tiene que hacerlo, respondió sin mirarlo, colocando con cuidado los cubiertos en el lavavajillas. Sintió como él se acercaba un poco más, no lo suficiente para ser invasivo, pero sí para que pudiera percibir el calor de su cuerpo cerca del suyo.
Se volvió hacia él sin saber bien qué esperaba encontrar en su expresión. No había sonrisa esta vez, solo esa misma mirada sostenida, la que parecía desvestirla sin moverse un centímetro. No deberías esconderte tanto detrás de la buena esposa, dijo, inclinando apenas la cabeza. Quiso contestar, pero las palabras no salieron. Un silencio incómodo, tenso, vibró entre ellos. Él no insistió, simplemente se apartó con una tranquilidad casi ofensiva y caminó hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones, dejándola sola, con las manos aún mojadas por el agua y el corazón latiendo demasiado rápido. El aire en la casa parecía haberse cargado de electricidad, pero nadie más parecía notarlo. Ni siquiera Alejandro. Marina sabía que aquella escapada sería algo más que una simple reunión familiar. Y lo peor, ya no tenía manera de dar marcha atrás. Al despuntar el alba en Grazalema, Marina despertó antes que todos, o mejor dicho, no había logrado dormir realmente. La luz suave del sol filtrándose entre las rendijas de las cortinas de lino acariciaba su piel, mientras su mente revoloteaba entre recuerdos y dudas. Se levantó en silencio, procurando no hacer ruido y dejó a Alejandro sumido en un sueño profundo, ajeno a la tormenta que se había instalado en su pecho. Bajó a la cocina casi por inercia, sin saber muy bien qué buscaba. Quizá necesitaba la calma de la rutina, el sonido del agua llenando la cafetera italiana, el aroma del pan recién tostado que aún conservaba el calor. Llevaba puesto un camisón de seda blanco, con tirantes finos que dejaban entrever el contorno de sus hombros y una falda corta que rozaba sus muslos con delicadeza. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío, y el collar de plata que llevaba la noche anterior aún descansaba sobre su clavícula, brillando tenuemente. No esperaba encontrarlo ahí. Pensó que seguiría durmiendo, que al menos tendría esas primeras horas para ordenar las ideas, para convencerse de que todo había sido un malentendido, una ilusión alimentada por el cansancio y el vino. Pero don Rafael estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina con una taza en la mano y esa misma mirada que la había descolocado la noche anterior. Ni siquiera se molestó en disimularla, demasiado temprano para estar despierto en vacaciones, comentó sin dejar de observarla. Marina no respondió de inmediato. Se limitó a abrir uno de los armarios, sacar otra taza y servirse café, notando cómo su atención se posaba sobre cada uno de sus movimientos. No necesitaba mirarlo para saber que seguía ahí. Firme, tranquilo, seguro de sí mismo. Esa seguridad la desconcertaba. Era diferente a la de Alejandro, más sutil, menos estructurada, como si no necesitara imponerse para hacerse notar. Se sentó al otro lado de la mesa, tratando de mantener una distancia prudente, esa distancia que, sin embargo, ya se había roto la noche anterior aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta. Entre ellos, el silencio volvía a tensarse como una cuerda demasiado estirada, a punto de romperse. ¿No te apetece volver a la cama?, preguntó don Rafael con una sonrisa ladeada, como quien sabe que no se trata solo del sueño. Marina sonrió débilmente, intentando ocultar la mezcla de nervios y deseo que la invadía. No, creo que necesito un poco de aire, respondió, pero sabía que era una excusa. Mientras él hablaba sobre el clima y las flores del jardín, ella asentía, intentando concentrarse en cualquier cosa que no fueran sus ojos, que no fuera esa manera que tenía de detener las frases en el aire, como si esperara que fuera ella quien completara el espacio vacío. Pero Marina sabía que no era solo conversación trivial. Era un juego delicado, una danza silenciosa donde cada palabra, cada mirada, era un paso hacia un territorio prohibido. Cuando Alejandro y los demás anunciaron que irían al mercado del pueblo para comprar algunas cosas, no vio ninguna señal de alarma. Era natural que don Rafael se quedara en casa. Alegó que prefería descansar un poco, que la noche lo había dejado agotado. Marina dudó unos segundos. Podría haber ido con ellos. Podría haber elegido la opción más segura, pero algo en su interior, algo que todavía no quería terminar de aceptar, decidió quedarse. Quiso convencerse de que era por la casa, por la calma de esa cocina luminosa, por las ganas de tener un momento de silencio para sí misma. Pero mientras los escuchaba alejarse en el coche, supo que no era solo eso. Continuó ordenando las cosas, limpiando la mesa, intentando ocupar las manos, como si mantenerse en movimiento pudiera disipar la incomodidad. No lo oyó acercarse. Solo sintió el cambio en el aire, ese leve estremecimiento que anuncia la presencia de alguien demasiado cerca. Cuando giró, estaba ahí a menos de un paso, con los brazos cruzados,
apoyado en el marco de la puerta, ¿sabes? Dijo, y su tono era pausado, casi íntimo. No tienes que esforzarte tanto por parecer indiferente. Marina se quedó quieta. Las palabras se le atragantaron en la garganta, incapaces de salir. Fue en ese instante, en ese espacio entre su afirmación y su silencio, donde todo cambió. No avanzó de inmediato. No hubo ningún movimiento brusco, ninguna urgencia, solo sus pasos lentos, medidos, hasta quedar frente a ella. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a su loción masculina mezclada con el aroma del café. La miró a los ojos, sin bajar la vista ni buscar sus labios. La observaba, esperando, dándole la posibilidad de detenerlo si quería, pero no lo hizo. Fue Marina quien desvió la mirada primero, quiso retroceder, pero la encimera estaba justo detrás de ella. Entonces, sin decir nada más, llevó su mano hasta su mejilla, apenas rozando la piel con los dedos, y acercó su rostro al suyo, despacio, con una paciencia casi cruel. Marina cerró los ojos. Sintió el peso de esa decisión caer sobre sus hombros como una manta demasiado pesada, pero no se apartó. El primer contacto fue tan leve que pensó que lo había imaginado. Una caricia más que un beso, los labios apenas tocando los suyos, como si se diera el tiempo de preguntar sin palabras si estaba dispuesta a seguir. Y lo estaba. Dios, lo estaba, correspondió. No sabía si era el deseo acumulado, la rabia sorda contra esa parte de ella que había estado dormida demasiado tiempo o la necesidad desesperada de sentirse deseada. Pero no lo detuvo. Dejó que sus labios se deslizaran sobre los de él, que su mano bajara lentamente por su brazo, que sus dedos se detuvieran en su cintura, presionando apenas, sin llegar a atraerla del todo. Cuando se separaron, lo hicieron con la misma lentitud con la que había empezado todo. No hubo prisas. No hubo explicaciones, solo el eco de la respiración acelerada entre los dos, las pupilas dilatadas, las manos tensas, a medio camino entre acercarse y contenerse. Él no dijo nada más. Se apartó, caminó hasta la ventana, se quedó mirando hacia el jardín, y Marina se quedó clavada en el suelo con los labios aún temblorosos, el pulso desbocado y la certeza incómoda de que aquello no había sido un error pasajero. Era el principio. Y ella, muy dentro de sí, ya sabía que no quería que terminara ahí. La mañana avanzaba lenta en la casa de Grazalema, envuelta en una atmósfera casi irreal. Marina se movía con pasos medidos, como si cada gesto estuviera calculado para disimular el torbellino que la consumía por dentro. Llevaba un vestido de lino blanco que se ceñía suavemente a su cintura, dejando al descubierto sus brazos bronceados y un escote discreto que invitaba a la imaginación sin revelar demasiado. Sus sandalias de cuero desgastadas parecían contar historias de paseos por senderos de montaña, y un delicado brazalete de plata en su muñeca derecha brillaba con cada movimiento, casi como un susurro de complicidad. Don Rafael, por su parte, mantenía esa calma imperturbable que tanto desconcertaba a Marina. Vestía una camisa azul clara arremangada hasta los codos y unos pantalones beige que resaltaban su porte elegante, con zapatos de piel pulida que parecían demasiado formales para un día en el campo, pero que él lucía con naturalidad. Sus ojos, intensos y oscuros, seguían buscando cada oportunidad para encontrarse con los de ella, cargados de una mezcla peligrosa de deseo y paciencia. Durante toda la mañana, mientras los hombres trabajaban en la pérgola del jardín, Marina preparaba café y algunas viandas en la cocina, pero no podía evitar robar miradas hacia el taller donde don Rafael se movía con destreza entre la madera y las herramientas. No era solo curiosidad, era la necesidad de verlo, de sentirlo cerca aunque fuera a distancia. Se sorprendió a sí misma imaginando cómo sería rozar su piel bajo el sol de la sierra, cómo serían sus manos tocándola sin reservas. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Alejandro, siempre ocupado con asuntos del pueblo, tuvo que salir para resolver una compra urgente. Dijo que volvería en un par de horas, dejando a Marina y don Rafael solos en la casa. Él terminó de ajustar unas piezas en la pérgola y se apoyó en el marco de la puerta del patio, observándola con esa tranquilidad calculada que parecía esconder tormentas. Olvidé mi suéter en la sala, dijo con voz calmada. ¿Podrías pasármelo? Marina asintió sin palabras y caminó hasta el sofá, tomando la prenda con movimientos lentos, como si cada segundo alargara el instante antes de lo inevitable. Al cruzar el umbral hacia el patio, sintió el aire cálido acariciando su piel y la mirada de don Rafael clavada en ella. Él dio un paso hacia adelante,
acortando la distancia sin invadirla del todo, y extendió la mano para tomar el suéter. Sus dedos rozaron los de ella en un contacto mínimo, pero suficiente para encender de nuevo la chispa que ninguno parecía dispuesto a apagar. Marina lo miró a los ojos sin intentar esconder la agitación que ya no podía disimular. Él sostuvo su mirada con firmeza, sin prisa, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. «Estás hermosa hoy», susurró, bajando la voz hasta casi desaparecer. Marina no respondió con palabras, pero tampoco apartó la mirada. No dio un paso atrás ni cruzó los brazos para protegerse. Se quedó quieta, esperando, y él lo supo. Su mano, firme y delicada al mismo tiempo, se deslizó hasta su mejilla, acariciándola con el dorso de los dedos. El segundo beso fue distinto al primero, más seguro, más decidido, pero igual de lento y paciente. No buscaba robarle la voluntad, sino reclamarla, porque ella ya la había entregado sin darse cuenta. Estuvieron así, bajo el sol que comenzaba a bajar, en aquel rincón apartado del jardín, sin que nadie pudiera interrumpirlos, en un silencio cargado de promesas no dichas. Cuando se separó, don Rafael no apartó la mano de su rostro y la miró con esa mezcla única de ternura y deseo que Marina jamás había visto en otro hombre. Nunca, ni siquiera en Alejandro. «No deberías mirarme así si realmente quieres que pare», murmuró, y ella supo que tenía razón. Pero tampoco quería que se detuviera. No todavía. La tarde se desvanecía lentamente, y con ella, la inocencia de lo que creían un simple juego. Lo que había comenzado como un accidente, como una línea cruzada. En un momento de debilidad, se había convertido en una espera constante, una ansiedad que se instalaba en el cuerpo y no desaparecía. Cada sonido en la casa, cada crujido de la madera bajo los pies, era una señal de que él estaba cerca. Y lo peor, o quizás lo mejor, era que ninguno de los dos tenía intención de escapar. Sin embargo, en la distancia, una figura observaba desde la ventana de la habitación de Alejandro. Una sombra que nadie había notado todavía, pero cuya presencia prometía desatar tormentas mayores. ¿Sería acaso el destino, o simplemente la casualidad, la que tejía ese peligro invisible? El secreto, como un hilo frágil, pendía de un hilo. Y estaba a punto de romperse. La noche en Grazalema cayó con una calma engañosa, envolviendo la casa en un manto de quietud que parecía esconder lo que ardía en su interior. Marina se movía entre los espacios con la precisión de quien ha aprendido a ocultar secretos. Su vestido, esta vez de un tono burdeos profundo, ceñido en la cintura y con una falda que rozaba justo por encima de las rodillas, dejaba al descubierto sus piernas torneadas. Los tacones de ante negro acentuaban cada paso, y un ligero perfume a jazmín flotaba en el aire, dejando un rastro sutil que parecía hablar por ella. Alejandro estaba enfrascado en una larga conversación con uno de sus tíos sobre negocios, mientras los niños correteaban por el salón y las mujeres charlaban animadamente bajo la luz cálida del comedor. Don Rafael, con su camisa blanca ligeramente desabrochada y los pantalones oscuros, se mantenía en un discreto segundo plano, observando con atención cada movimiento de Marina desde el otro extremo de la estancia, sus ojos oscuros brillando con una intensidad contenida. Después de la cena, mientras todos recogían la mesa, Alejandro se excusó para hacer una llamada de trabajo y subió a la habitación, prometiendo bajar en cuanto terminara. Nadie le prestó mucha atención, el bullicio seguía llenando la casa. Marina quedó sola en la cocina, fregando copas y platos, intentando mantener las manos ocupadas para que la mente no se perdiera en pensamientos prohibidos. Fue entonces cuando don Rafael apareció junto a ella, con esa manera pausada y segura de caminar que no admitía retrocesos. Sin decir palabra, tomó un plato y comenzó a secarlo con un paño, como si el gesto pudiera disfrazar la tensión que crecía entre ellos. ¿Podrías dejar que lo hagan los demás?, murmuró sin mirarla, concentrado en la copa entre sus manos. «No me molesta hacerlo», respondió casi automáticamente, sin levantar la vista. Él dejó el plato sobre la encimera y, por primera vez esa noche, la miró de frente. Sus ojos reflejaban una decisión tomada, un deseo que ya no se molestaba en ocultar. «¿Hasta cuándo vas a seguir pretendiendo que no quieres lo mismo que yo?», preguntó con voz baja, para que solo ella lo escuchara. Marina no pudo responder. Las palabras se ahogaron en su garganta mientras el corazón le golpeaba con fuerza las costillas. Fue don Rafael quien dio el siguiente paso, cerró la distancia entre ellos y apoyó una mano en la parte baja de su espalda, acercándola hacia él. La otra mano subió hasta su rostro, sus dedos rozando la mejilla,
delineando la mandíbula con una lentitud casi dolorosa. El tercer beso no tuvo la inocencia del primero ni la cautela del segundo. Fue profundo, seguro, inevitable. Una rendición mutua. Sus labios se apoderaron de los de ella con hambre contenida pero sin brusquedad. Su lengua buscó la de Marina con paciencia cruel, explorando cada rincón, cada reacción. Sentía su cuerpo contra el suyo, la firmeza de sus brazos, la manera en que la sostenía, como si pudiera leer la tensión de sus músculos y saber cuánto podía avanzar sin romperla. Ella, lejos de apartarlo, se aferró a su camisa, acercándolo más, hundiéndose en el sabor de su boca y el calor de su piel. Cuando se separaron, lo hicieron porque se oyeron pasos en el pasillo, una risa infantil, una llamada lejana. Él bajó la mano con la misma tranquilidad con la que la había alzado. Marina volvió a centrarse en los platos, sus dedos temblando apenas. Nadie notó nada, nadie sospechó. Pero Marina sabía que ya no podía negar lo que esperaba, lo que contaba con ansias: más encuentros, más besos, más fuego. Y don Rafael, con esa calma imperturbable, parecía dispuesto a darle exactamente eso. Mientras tanto, en la sombra, la figura que había observado antes desde la ventana seguía allí, invisible y silenciosa, guardando un secreto que podría destruirlo todo. ¿Quién era? ¿Qué quería? La respuesta pendía en el aire, tan densa como la tensión que crecía entre Marina y don Rafael. Y la tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes en la casa de Grazalema transcurrieron envueltos en una mezcla de rutina aparente y una tensión creciente que nadie, salvo Marina y don Rafael, parecía percibir. Las mañanas estaban llenas de risas infantiles y charlas familiares, pero bajo esa fachada de normalidad, cada encuentro furtivo entre ellos añadía una chispa más al fuego que consumía sus pensamientos. Marina se había vuelto experta en disfrazar sus intenciones con gestos cotidianos: una sonrisa amable al pasar, un roce accidental de manos al servir la comida, un suspiro contenido cuando sus miradas se cruzaban. Su ropa también hablaba en secreto. Aquella mañana llevó una blusa de gasa color marfil que dejaba translucir la forma de sus hombros, combinada con una falda lápiz negra que rozaba suavemente sus muslos y unos tacones que hacían que caminar pareciera un arte. Un collar sencillo, con un pequeño colgante en forma de luna, reposaba sobre su pecho, añadiendo un toque de misterio a su figura. Don Rafael, con su camisa de lino azul celeste y pantalones claros, parecía un hombre acostumbrado a dominar el espacio sin necesidad de hablar. Esa tarde, mientras Alejandro y los demás se dispersaban en actividades por el pueblo, Marina y don Rafael se encontraron solos en el jardín. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Los naranjos, dispersos en el terreno, soltaban un aroma dulce que, mezclado con la brisa, creaba una atmósfera casi mágica. Don Rafael caminaba unos pasos por delante, señalando aquí y allá alguna planta, un fruto maduro o una flor silvestre, usando cualquier excusa para mantener la conversación y no dejar que el silencio se hiciera dueño. Pero cada vez que giraba la cabeza para mirarla, sus ojos revelaban mucho más de lo que sus palabras decían. Llegaron a un claro rodeado de naranjos, un espacio íntimo donde el murmullo de la casa quedaba lejos. Marina se apoyó en el tronco de uno de los árboles, cruzando los brazos sobre el pecho como si pudiera protegerse de la vulnerabilidad que la embargaba. Don Rafael se acercó lentamente, con esa calma que inquietaba más de lo que tranquilizaba, y se quedó a unos pasos observándola, estudiando cada gesto. «No deberías mirar así», susurró, la voz baja y cargada de intención. «Es peligroso». Marina no respondió, incapaz de articular palabra. Solo sostuvo su mirada, retadora quizás, pero sin fuerzas para resistirse. Él avanzó un paso más, acortando la distancia hasta que ya no hubo espacio para fingir que era casualidad ni excusa para esconder lo inevitable. Sintió su mano firme tomar la suya, los dedos entrelazándose con una naturalidad que dolía pensar que algo tan prohibido pudiera sentirse tan correcto. No intentó besarla. El roce de sus dedos contra la palma de su mano, la cercanía de su cuerpo y la intensidad de sus ojos eran suficiente para que el pulso de Marina retumbara en sus sienes. Permanecieron así, en esa pausa interminable donde cualquier movimiento podía ser el siguiente error o la siguiente decisión. Y por primera vez Marina sintió que la decisión ya no le pertenecía del todo. Fue entonces cuando, desde lejos, las voces de la familia los alertaron de que era hora de regresar. Don Rafael soltó su mano despacio, como quien se despide de algo demasiado valioso para dejarlo ir de golpe. Sin decir más, retomaron el camino hacia la casa, pero algo,
invisible y poderoso, había cambiado para siempre. Mientras caminaban entre los naranjos, una sensación fría recorrió la espalda de Marina. Como si en la penumbra del bosque, oculto entre las sombras, alguien los estuviera observando, esperando el momento justo para intervenir en aquella historia que apenas comenzaba a desbordarse, y en el silencio del atardecer, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Porque en Grazalema, donde todos creen conocerse, los secretos más oscuros son los que más duelen cuando salen a la luz.